Me gustaría que nos compartieras tu opinión sobre el principio de ser compasivos teniendo en cuenta si es obligatorio ser vegetariano o la compasión va más allá de ello. Gracias. Obviamente que como ya vinimos hablando en la respuesta a la primera pregunta, creo que queda clara que la compasión va más allá de ser vegetariano. En otras palabras, no quiere decir que porque sea vegetariano estoy siendo perfectamente compasivo. Ahora al mismo tiempo consideramos que el ser vegetariano es uno de tantos pasos importantes que van a amar. Puede ser no vegetariano y ser compasivo en otras direcciones, en otras. No es que ser compasivo es blanco y negro, no es que soy compasivo o no soy compasivo, ¿no? Alguien puede no estar muy consciente, pongamos un ejemplo, alguien puede estar no muy consciente de lo que acontece en cuanto a violencia animal en la industria eh, alimenticia. Alguien puede no estar consciente del sufrimiento que hay detrás y ser compasivo en sus tratos con otras personas, tratando de ser lo más compasivo posible. Es posible. Conozco gente que está en esa situación. Alguien puede ser estrictamente vegetariano, vegano, frugívoro, lo que fuere, y no ser muy compasivo en sus tratos con el reino no animal o el reino no vegetal, ¿no? En otras palabras, puede tratar a los seres humanos de manera patética. Puede pasar, lo he visto también, ¿no? Entonces hay escenarios mixtos, a eso me refiero, ¿no? La compasión no es solamente hacer esto como chequear, ok, marcar esta sección, ok, vegetariano, tuc, 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 soy compasivo. Es algo que se tiene que expresar, hay niveles de compasión, si hablamos ya de compasión universal, es algo obviamente que se dirige en todas las direcciones como hablábamos hace un rato, ¿ok? De la manera en que me relaciono con alguien, me relaciono con todos los demás, ¿no? Llego a ese nivel de iluminación, de claridad, de coherencia, en donde entiendo, ok, si soy compasivo con los seres humanos, también quiero ser compasivo con los animales y con las plantas. Y si soy compasivo con las plantas y los animales, también quiero ser compasivo con los seres humanos. Y si soy compasivo con ellos, también tengo que ser compasivo conmigo mismo, en un sentido saludable, porque a veces, de vuelta, somos compasivos con los demás y no nos tratamos muy bien a nosotros mismos. Entonces ahí vemos que tiene que ser dirigido en todas las direcciones para llegar a la compasión ideal. Ahora, ¿quién está en esa compasión ideal? No muchos. Y se empieza por algo, ¿no? También eso es ser compasivo, ¿no? Con nosotros y con los demás. Entender que uno no va a ser compasivo de la manera más amplia, profunda o universal de un día al otro. Y aquel que está fallando en eso, lo castigo duramente, incluso soy yo mismo. Ahí estoy fallando en ser compasivo también. No, ser compasivo no es ser permisivo, pero sí ser compasivo es también entender que todo lleva un tiempo y un proceso, ¿no? Entonces, sí, personalmente obviamente considero que ser vegetarianos, que idealmente uno debería ser vegetariano. Hablo por mí, de vuelta no estoy diciendo que uno debería ser, pero si uno es vegetariano en un marco espiritual, al menos en nuestra tradición, idealmente desde el lugar de la compasión, no tanto como una cuestión dietaria, de salud, que también todo eso está allí, pero no solamente, ok, soy vegetariano porque bajo de peso con eso, es como algo muy cool en mi círculo social, eh, ser vegetariano, porque voy a ser más aceptado, soy vegetariano, para que mi mamá, que también es vegetariana, no se enoje conmigo, ¿no? O sea, puede ser todo eso, ok, pero idealmente es de un lugar de empatía, como hablamos hace un rato, de compasión, porque en nuestra tradición, a veces habla del vegetarianismo como un principio regulativo, pero el verdadero principio regulativo, de los cuales hablan cuatro, al menos en ciertos grupos Vaishnavas, el principio regulativo es ahimsa. El principio regulativo no es ser vegetariano. Ahimsa es más amplio, incluye ser vegetariano, pero no excluye otras formas de ser compasivo. En realidad, ahimsa significa no violencia, como hablamos más de una vez. No violencia no deja de ser una manera negativa de referirse a algo, no violencia. Entonces, no es solamente me abstengo de ser violento. Ok, es algo, pero la extensión ideal de ser no violento es ser amoroso, ser compasivo,
ser empático, ser amable. Me explico, no es solamente no hacer algo. Nuestra práctica no está basada en dejar de hacer cosas, sino de hacer cosas o ser. No solamente es hacer cosas, es ser. Ser desde un lugar positivo. Entonces, ok, no ser violento. ¿Cuál es la contraparte positiva de no ser violento? De ahimsa es ser amoroso y tan amoroso como puedo llegar a ser hoy. Esa es la expresión. No solo ser amoroso, lo mínimo indispensable para el día de la fecha, ¿no? Ok, debo ser amoroso. ¿Cuál es el mínimo que puedo llegar a ser amoroso para calificar, para ser legal ante los ojos de Krishna? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto es lo más amoroso que puedo llegar a ser hoy? Hoy, mañana será otro día. Mañana podré ser un poco más si Krishna así lo desea. Pero por hoy, en esta situación X, volviendo al ejemplo, no sé, acompañar a alguien que está sufriendo o enfermo, ¿cómo puedo expresar mi amorosidad en la máxima y de la manera más inteligente, más profunda, más real? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la expresión ideal de ahimsa, de la no violencia, no solamente, ok, soy vegetariano, así que nadie me puede decir nada, soy legal, soy vegetariano, soy no violento, soy compasivo. No necesariamente, no necesariamente. Uno puede ser vegetariano y de todas maneras estar viviendo una vida muy poco compasiva. Uno puede usar el vegetarianismo como una evasión espiritual para, ok, soy vegetariano, nadie me puede decir nada, pues soy vegetariano, nadie me puede decir nada respecto a la compasión. Y no, no es así. Idealmente el vegetarianismo es una práctica que abre mi corazón, si lo hago desde un lugar compasivo, va a sensibilizarme para yo extender esa compasión a otras áreas más allá del plato, por decirlo así. ¿Mm? Así que eso sería algunas palabras al respecto, sobre... Y yo conozco gente que no es vegetariana y que, como digo, son muy compasivos en muchos aspectos. Por X razón todavía no logran ser vegetarianos. Y también la situación es compleja, ¿no? No es blanco y negro, ¿no? También escuchamos de grandes, sí, grandes devotos de Dios que no son vegetarianos también. Y también conocemos culturas y maneras en las que, eso lo hablamos creo la otra vez, no sé si en nuestro encuentro al español o al inglés, pero por ejemplo tradiciones milenarias en donde se consumen animales, se los mata, pero se los mata, se los consume, se los ofrece de una manera muy ritualista, ¿no? Muy sagrada, por decirlo así, ¿no? Con agradecimiento, pidiendo permiso al animal. No estoy con esto diciendo hagámoslo, estoy diciendo que hay una manera mucho más consciente en donde todo eso acontece y que muchas veces uno, al ser vegetariano, uno puede consumir sus alimentos de una manera mucho menos consciente que lo que alguien está consumiendo carne, por decirlo así. ¿Me explico? Entonces, también no es solamente consumir carne o no, ¿no? Sino es de qué lugar uno lo hace. Porque uno puede también ser vegetariano de un lugar explotativo, de un lugar autocentrado, de un lugar únicamente para el placer de mi paladar. ¿Y qué tan compasivo es eso, como digo, ¿no? ¿Qué tan consciente es eso? Y alguien puede estar matando un venado en una cultura milenaria y orándole, orando a esa alma, pidiendo bendiciones, pidiendo permiso, honrando cada parte del animal, nada se tira, nada. O sea, desde un lugar, como digo, no es que yo lo vaya a hacer, pero no deja de haber algo a apreciar allí, ¿no? Y cómo se traslada todo eso a la dieta que yo llevo y que tanto lo estoy haciendo. Entonces también todas estas cosas, ¿no? Hay que ponerlas en la balanza y todo eso hace a la compasión, todo eso hace a la empatía, a la conexión, a la presencia. En los Vedas hay ceremonias donde se pueden matar animales. No es nuestro sendero, pero la cultura védica más amplia considera a diferentes personas en diferentes estadios de su vida y en ciertos casos se mencionan sacrificios de animales, obviamente, de vuelta, todo esto ejecutado en un lugar sagrado, por decirlo así, regulado, con conciencia, con agradecimiento, con todos estos elementos que deben estar ahí en toda ofrenda, en toda ceremonia. Y como digo, y quizás esto los va a descolocar, pero hay grandes devotos que no son vegetarianos, ¿no? Arjuna no es vegetariano, uno de los coprotagonistas del Bhagavad Gita. Él aparece en el Mahabharata como kshatriya cazando animales por momentos y luego como digo, a través de toda esta ceremonia, consumiéndolos.
¿no? Y de hecho las escrituras dicen, bueno, un kshatriya necesita cierto tipo de ímpetu y de estímulo, incluso a nivel alimenticio, para mantener su vigor como guerrero y consumir carne de cierta manera suma eso. De vuelta, ¿en qué era estamos y quedan kshatriyas o no? Eso es otro tema, porque de vuelta no es solamente para, ok, yo soy kshatriya en naturaleza, venga la carne. No necesariamente decimos eso. Pero digo todo esto como para que veamos que el tema es más amplio, más variado y más complejo de lo que a veces quizás lo podamos ver o entender. Que bueno, algunas ideas para ampliar el panorama sobre el tema que siempre puede seguir siendo más ampliado. Gracias por la pregunta.